hace tiempo que la guarnición se ha comido al solomillo, ¿no? No, Me encanta. porque es que la industria se ha comido el deporte. No digo que con esto haya que pisar a las personas por llegar a la misión, pero por supuesto tienes que anteponer el objetivo del equipo a tus, vamos a decir, intereses, inquietudes o deseos personales. Y perdóname la expresión, pero yo la expresión me pone cachondo. Digo, me pone cachondo. Creo que saca lo mejor de mí. 21 partidos seguidos, todos queremos ganarlo, pero ahí creo que es donde debe, por responsabilidad, primero, donde debe emerger el líder, segundo, por convicción, tercero, porque dices, estos son los momentos donde se ven a los verdaderos líderes. Yo en los momentos de dificultad, a nivel comunicativo, mediático, soy desafiante y protejo mucho más al equipo y me expongo yo. Y pago ese peaje porque creo que es lo mejor para el equipo. Bueno, ahora me doy cuenta, ahora que empiezo, que siempre empiezo los capítulos de la misma manera. Yo creo que tengo ahí un tic nervioso, de hacer así con las manos, de decir, bueno, siempre digo lo mismo. Llevamos un rato hablando, David Movilla, aquí lo tenéis. No habíamos hablado nunca, pero llegamos a la conclusión de que parece que nos conocemos de otro momento. David, ¿cómo estás? Muy buenas, Miguel. Muy bien, muy contento de estar aquí. He dicho antes, siento lo mismo, que no nos conocemos, aunque bueno, llegué a ti por uno de los invitados que tuviste, que era referente mío, que sigue siendo referente mío, y desde entonces pues descubrí pues una sensibilidad muy similar, no solo en el fútbol, en la vida, que casi es lo mismo. Decías que era con John Pascua. ¿Tienes relación con John él? Pasqua. Sí, bueno, estuve hace años, cuando él estaba en Bermeo, Lezama y tal, Eh, la formación que daban bueno, creo que fue formación de entrenadores, la asignatura de porteros la daba él y la verdad, joder, sentí muy buena sintonía con él. Puse en contacto al entrenador de porteros que yo tenía, Íñigo Aguirre, el hermano de Sendo Aguirre, actual delegado del Atleti, y se vincularon mucho y bueno, todos los entrenadores de porteros que he tenido siempre les he dicho, mira, aquí tenéis y bueno, es un referente, no como entrenador de porteros, no únicamente como entrenador de porteros, sino por la profundidad. Ya lo tuviste en tu canal y parece una persona que te lleva a niveles de conciencia mayores y bueno, pues que a mí me gusta. Solo hay un aspecto que admiro a las personas normalmente, que es la inteligencia, ¿no? Cuando dices ídolos, yo voy a referentes y para mí es una persona muy inteligente y muy profunda en sus, digamos, en sus pensamientos y en su sensibilidad por la vida y por este deporte. Además es un tío, bueno, yo obviamente ahora hace tiempo que no hablo con él, hace no sé cuánto tiempo, hace tiempo que no hablo con él, pero cuando hablas con él es difícil que sea y quien lo conozca y nos esté escuchando me da la razón. Es difícil que sea una conversación de 10 minutos. Es imposible. O sea, cuando te juntas, cuando llamas, tienes que tener tiempo para hablar con él y que sea mutuo, ¿eh? Porque sí que es verdad que nunca son conversaciones banales, nunca son bueno, nunca, sí, lo pueden ser, pero cuando hablas con John sabes a lo que vas y mola saberlo, ¿no? Yo recuerdo un año en la Ciudad Deportiva del Barça, cuando ellos estuvieron allí y yo también estaba entrenando allí, que quedamos pues en un campo de entrenamiento, un día a las 7 de la tarde con un frío de narices y estuvimos yo creo que 2 horas y media sentados en la grada, viendo entrenamientos y hablando, pues imagínate la conversación, ¿no? Pues de un lado a otro, de otro a otro. Y sí que es verdad que es una persona especial y un entrenador especial, porque, como tú bien sabes, es difícil, y no digo que sea ni mejor ni peor, pero es difícil encontrar entrenadores, ¿no? Con esa manera de pensar, ¿no? Sí, sí, estamos en un mundo, bueno, donde absorbido por la industria, ¿no? Y donde el corto plazo, cada vez la sociedad nos lleva más a ello y el fútbol no es más que un reflejo de la sociedad. El corto plazo, la inmediatez te impide llegar a ser profundo o incluso a que tu equipo trascienda y que tenga un nivel de profundidad, bueno, pues
Yo hace poco reflexionaba, ¿no?, sobre los equipos de alto rendimiento. Los equipos de alto rendimiento requieren procesos, requieren tiempo, requieren experiencias, requieren adversidades para crecer, y todo esto es ajeno de alguna manera, a la realidad de la industria, ¿no? Vivimos en la inmediatez, y la inmediatez cuestiona la profundidad, cuestiona el pensamiento un poquito disruptivo, ¿vale? Y enseguida etiqueta, cataloga y desafía, ¿no?, de alguna manera, a aquellos que se salen del patrón. Y Qué bien explicado, no sé, tío. Joder, qué maravilla. creo que estas personas que se salen, o que yo también algunas cosas me considero algo rebelde desde la infancia, pero rebelde no en el sentido de ir en contra de lo establecido, sino de cuestionarme lo establecido. Y a partir de ahí, oye, pues me alineo o no, pero yo siempre me cuestiono el por qué y sobre todo el para qué. Y esta es una de estas personas, ¿no?, que tiene nivel de profundidad, y yo admiro a estas personas, y mis mayores referentes en el fútbol y fuera del fútbol son personas con niveles de profundidad que te llevan a cuestionar tus paradigmas, tus creencias. Mira, obviamente esta pregunta no está contemplada ni por asomo, pero claro, es que me parece tan interesante que te la tengo que hacer. O sea, tengo que aprovechar que estás aquí. Para mí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Para mí los referentes, los maestros, son sagrados, ¿no? Y yo he tenido la suerte de tener varios, que siempre los nombro y tal, no lo voy a nombrar hoy, pero joder, yo es que te diría que diariamente pienso en ellos, ¿no? A la hora de actuar, a la hora de decidir. Y cuando estoy entrenando, no te digo nada. O sea, cuando estoy entrenando es constante y encima tengo la suerte de poder acudir a ellos. ¿Cuáles son tus referentes? ¿Cuáles son el mundo del fútbol? Bueno, me puedes hablar de los dos, del deporte, pero ¿qué dos, tres me dirías y por qué son tus referentes? A ver si alguno lo tengo yo catalogado, lo tengo pillado. Están más fuera del fútbol que dentro del fútbol, ¿vale? Ajá, Pero todo es extrapolable al fútbol, ¿vale? claro, Pero totalmente. para mí Fred Kozman me parece top en management, en liderazgo, en propósito. Ahora ya está en un nivel de profundidad, pero sus orígenes, hablando de liderazgo, es top. Juan Bautista Segons, Mario Alonso Puig, son gente, bueno, o más relacionado con el fútbol. Bueno, pues Imanol que Mario Alonso Puig Ibarrondo, lo puede relacionar, claro, perfectamente. O sea, todo, claro. pero Imanol Ibarrondo, de alguna manera, que me he formado con él, y bueno, que para mí es una persona que viene del mundo del fútbol como futbolista profesional que ha sido, y sigue vinculado al fútbol, ¿no? Como ese acompañamiento mental y emocional. Son personas que te llevan, ¿no? Entonces, creo que ¿a qué me llevan, no? A la conclusión de que cuando visualizo el entrenador de futuro, el entrenador de dentro de 10 años, antes decía 15, 20, 10 años o 5 años ya, porque esto cada vez se acelera más, cada vez tengo la creencia mayor de que tiene que tener gran capacidad de habilidades humanas, de más capacidad de gestión de personas, de liderazgo, que de conocimientos del juego futbolístico, ¿no? Y eso también va en mi evolución como entrenador, ¿no? Me hice entrenador por la táctica, me apasiona la táctica, soy un enfermo de la táctica, fui un obsesionado de la táctica, hasta que me di cuenta que me hacía falta, o sea, había algo que no me habían contado, ¿no? Y ese algo que no me habían contado te lleva a explorar otros caminos, ¿no? Porque yo exploraba todos los caminos reglados, federativos, de titulaciones, los no reglados, congresos, simposios, jornadas de todo tipo, y me da cuenta que me faltaba algo en base a la experiencia. Y claro, yo fui lento de aprendizaje, porque ya 12, 14 años entrenando, decía, aquí hay algo que se está escapando. Y ahí es donde empiezas a hacer formaciones de otro tipo, ¿no? Empecé con Imanol Ibarrondo, me despertó ciertas cosas en mí, y me formé en aspectos que sé que tú también te has formado, coaching personal ejecutivo, sistémico, de equipos, PNL, inteligencia emocional, liderazgo, y todos fuera del fútbol, pero extrapolables a tu ámbito personal y a tu ámbito profesional, vocacional, voy a poner, ¿no? Porque para mí es, antes que una profesión, es una vocación, ¿no? Y ahí es donde aparecen esos referentes, ¿no? Y esos líderes en el ámbito del fútbol, por ejemplo, Diego Martínez, Granada, Español, me parece que siento, porque no le he visto entrenar,
que tiene una sensibilidad por el liderazgo muy similar a la que podemos tener nosotros, ¿no? Y esas personas que de alguna manera ejercen un liderazgo que no va únicamente desde el conocimiento del juego, desde lo procedimental. Y creo que ese es el entrenador del futuro, ya empieza a ser del presente, porque ya el jugador ya no te valora tanto por tus conocimientos del juego, no te sigue tanto por ahí, sino por tu capacidad de liderar. Y el liderazgo es para mí lo que marca la diferencia entre un entrenador y un técnico titulado, que suelo decir. Ahora entraremos en el técnico titulado, que me hace mucha gracia cuando te lo leo. Ahora entraremos en ese proyecto que has empezado hace poco. Pero recuerdo, no sé en qué capítulo era, no sé si era en el capítulo de Camilo Esperanza, no sé si era en el capítulo de David, psicólogo de Lezama, ya se me mezclan, pero recuerdo que hablábamos que tú necesitas unas habilidades, necesitas unas herramientas para que el equipo te deje entrar en su tribu, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la idea de que, como somos entrenador, nosotros hablamos y ellos obedecen, ¿no? Y es que no funciona, o sea, nos han contado eso, pero, o sea, a mí me sabe mal decirlo, bueno, me sabe mal, por si alguno se siente ofendido, pero vamos, yo lo tengo clarísimo, o sea, los que mandan, el que manda es el equipo, y tú como entrenador nuevo o como entrenador, tú tienes que hacer porque te acepten, eso es así, de buenas maneras, pero lo tienes que conseguir. Entonces, para mí eso es entrenar. Luego ya, lo que hablamos siempre, el cuadro 2-3-1, el pivote más alto o más bajo, pero que te acepten dentro de esa familia, de ese ecosistema, y para eso es el liderazgo, no es para otra cosa. Sí, has dicho varias cosas muy potentes, ¿no? Pero ese concepto de tribu, pues no lo había escuchado, pero sí te lo compro, ¿no? Antes, yo creo que los entrenadores, al menos voy a hablar de mí, pero creo que muchos entrenadores entramos al vestuario y, bueno, a mí me tocó, yo empecé a entrenar con 19 años, pero con 23 años estaba ya en tercera división. Jugadores que habían jugado conmigo o que eran mayores que yo, alguno que había venido en primera división, y trataba, bueno, creía que lideraba a través del conocimiento del juego, de dar respuestas tácticas. Claro. Eso no era liderar, eso era dirigir. ¿Qué pasa? Mi creencia o mi paradigma o también por esa situación de tú también de decir, de validarte tú ante ellos, era a través continuamente del juego. Del juego, ahí yo me sentía con fuerza, con autoridad, y ahí sentía que de alguna manera me veían competente, ¿no? ¿Qué pasa? Eso no es liderar. Eso es dirigir, eso es gestionar. Y luego que cuando llegas a un vestuario hay una situación jerárquica que te da poder, ¿no? Que llegas a un equipo y, bueno, siempre hay excepciones, pero normalmente a nivel jerárquico el entrenador es el que tiene el poder que te da el cargo. Y otra cosa es la autoridad. La autoridad te la tienes que ganar y ahí es un poquito lo que dices, ¿no? Tienes que ser una persona digna de su confianza en ámbitos que ya no solo tienen que ver con lo futbolístico, ¿no? Sino con lo personal y con lo humano, ¿no? Y dentro de eso hay diferentes formas, ¿eh? Cuando una cosa, y para mí llevo ya tiempo reflexionando sobre esto, Miguel, una cosa es tu sensibilidad por el liderazgo y otra cosa es adaptarte a las circunstancias que cada equipo, cada club tiene para optimizar esto y sobre todo vamos a decir, en alto rendimiento, en el fútbol, que el resultado te está poniendo en el disparadero cada semana. Y ahí creo que un entrenador no debe tener un estilo de liderazgo, debe adaptar el estilo de liderazgo a lo que el equipo necesita de él para optimizarlo. Y hay veces que es un liderazgo pues, más profundo, más de proceso, más de generar vínculos, de crear un equipo de alto rendimiento, que esto requiere tiempo para que ese equipo de alto rendimiento, sus resultados sean sostenibles en el tiempo, ¿vale? Porque los equipos de alto rendimiento lo que consiguen es ser óptimos en el tiempo y hay otras veces que la inmediatez te lleva a liderazgos mucho más pragmáticos, mucho más determinantes, mucho más incisivos, ¿no? Y como estamos en el mundo de las etiquetas, etiquetamos a un entrenador de una manera u otra. Y yo creo que tenemos que tener la sensibilidad de decir, ¿cuál es el liderazgo que debo ejercer en este momento, en estas circunstancias, para cumplir la misión? Porque la misión es lo primero. Y
la misión hablo del objetivo del club, la misión es lo primero. No digo que con esto haya que pisar a las personas por llegar a la misión, pero por supuesto tienes que anteponer el objetivo del equipo a tus, vamos a decir, intereses, inquietudes o deseos personales, porque el equipo es lo más importante. Todo lo que el equipo necesita es lo que tiene que dirigir o sembrar para alinear tus decisiones, ¿no? Y ahí es donde llevo ya tiempo reflexionando sobre esto. Y el otro día lo dijiste en un correo, yo se lo escuché a Ibarrondo, también es referente mío. Yo empecé, no sé, empecé con Chesco, por lo mismo, ¿no? Decía, hostia, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay algo que no me ha contado nadie. Paco, un poco de Paco ya me pegó así un par de bofetadas. Llegó Chesco, todo muy en la órbita en ese momento, pues del Barça, ¿no? Pues Chesco balonmano, Paco, tal y cual. Y luego ya llegué ahí a Ibarrondo, ¿no? Que por cierto hablé hace poco para invitarle y me dijo, bueno, que en ese momento no podía, pero que en un momento dado tal. Bueno, y de Ibarrondo me llevo, fíjate, las dos cosas que has dicho. El entrenador está al servicio del equipo y eso nadie te lo cuenta, nadie te lo dice en ningún sitio, o sea, te dicen todo lo contrario. Y la diferencia entre poder y autoridad, que al final siempre pensamos, o ahí fuera se piensa que la autoridad es mala, ¿no? Que la autoridad es, porque siempre se da una connotación negativa, ¿no? Es un entrenador autoritario. No, no, es exactamente para mí lo que tú has dicho. O sea, la autoridad, el poder es lo chungo, ¿no? Cuando ejerces el poder sí o sí, porque te están pagando y tú dices esto es blanco y todo el mundo tiene que pensar que es blanco, pero efectivamente, o sea, tienes que estar al servicio para ganarte la autoridad y a partir de ahí poder liderar. O sea, totalmente, totalmente de acuerdo. Y lo de la misión, absolutamente. O sea, al final tienes que adaptarte a lo que, bueno, es lo de siempre, adaptarte a lo que necesita ese ecosistema, si necesita más agua, si necesita más comida, si necesita más sol, si necesita más humedad, y tú estás ahí para que ese ecosistema sobreviva. Es que no, yo es que lo vemos igual, vamos. Sí, al final no, yo creo que el entrenador no deja de ser un artesano, ¿no? Un artesano Totalmente. que queremos, de alguna manera, cuando empezamos a entrenar, o al menos voy a hablar de mí, pero veo que en muchas formaciones que doy tal, veo un patrón común. Buscamos certidumbre, buscamos certezas, buscamos fórmulas, ¿no? Buscamos fórmulas tácticas, metodológicas y relacionamos, si hago esto, la consecuencia es Pasa esta. esto, totalmente. De hecho, siempre imitamos a los que tienen éxito, ¿no? Vemos quién gana y decir, oye, no, si hago esto voy a ganar, pensando que hay relación y igual está descontextualizado con tu equipo, ¿no? Aquí yo lo vi con Bielsa cuando estuvo en el Atleti, estaba lleno de entrenadores viendo entrenar y luego a la tarde yo veía en el club donde estaba, donde estaban desarrollando tareas que habían visto a la mañana hacer a Bielsa totalmente descontextualizadas, ¿no? Entonces, somos seres gregarios de alguna manera y que de alguna manera vamos siempre buscando eso, ¿no? En vez de cuestionarnos, ¿no? Y para mí la clave de todo esto es ver tu forma de liderar que esté alineada con lo que el equipo necesita de ti, de alguna manera, y con la identidad del club, ¿no? Alinear, a mí hay tres ejes, ¿no? Que si eres capaz de alinearte, tu liderazgo, tu sensibilidad, con las características de tus jugadores, con la idiosincrasia del club, si eres capaz de ese triángulo alinearlo, va a ser más sencillo tener éxito, ¿no? Pero dentro de esa artesanía que te decía, no hay fórmulas mágicas. Vivimos en incertidumbre. Lo que te vale en un contexto no te vale en otro. Y sé que todo entrenador está buscando en un libro, en una formación o en algo que le saque o que le dé la solución. Y la solución está en cuestionárselo continuamente. Yo que me considero una persona muy metódica, estoy continuamente cuestionándome el método y el proceso. Y ahí está el aprendizaje. Ayer en el correo que enviaba anunciando tu participación, decía, hostia, ahora, hombre, corrígeme tú, porque no sé si son 2 ascensos, 3 ascensos, creo que son 3, ¿no? ¿Puede ser? No, llevo... Últimamente, No, pero 2 últimos seguidos, pero a la tercera categoría del fútbol español 5 llevo. bueno, mira, pues me daba la razón y ponía, joder, es que suerte no puede ser, o sea, ahí tiene que haber método, ¿no?
Que no Eh, pasaba por ahí, no pasaba por ahí. claro, coño, o sea, que te pase una vez, mira, de hecho lo ponía en el correo, ¿no? Un 2% de casualidad, bueno, pues justo en el momento exacto, bueno, uno, que ni lo creo, ¿eh? Porque yo creo que ascender una vez ya es la hostia, hablando mal y pronto, lo que tienes que hacer. Pero joder, 8 o 7, no te voy a pedir que me hables de ese método que seguro que tienes, pero a nivel de comunicación, que es este mes, tanto dentro de la comunidad y la membresía es lo que estamos tocando, mes pasado autoconocimiento, este mes comunicación. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de tu comunicación? Voy a ponerlo muy genérico, ¿eh? Para llegar ahí, o sea, para conseguir esa auténtica barbaridad. ¿En qué te apoyas comunicativamente? Que es un poco lo que hablamos antes, ¿eh? La comunicación se puede extrapolar a todo. Yo muchas veces digo que comunicar desde la sinceridad, ¿no? O sea, pero ¿en qué te apoyas tú comunicativamente para conseguir esa barbaridad que has conseguido? Bueno, aquí no hay método más allá de adaptarse, o sea, de cuestionarse, de visualizar, de analizar. O sea, el método es el de un sitio no ha tenido nada que ver con otro. El Zamora de mi primera época construimos un equipo de alto rendimiento, porque estuve 3 años y medio, porque tuve tiempo para Qué guay, gestionar vínculos de calidad, etcétera, claro. ¿vale? Y eso fue bueno, digamos, la excelencia encontramos en el propósito, en el sentimiento de pertenencia, en unos vínculos de calidad. O sea, ahí el método, digamos, fue como en tercera división éramos un equipo muy dominador, donde los resultados también acompañaban, donde cuando llegué yo, pues bueno, el equipo iba sexto, pero era un equipo muy dominante y bueno, conseguimos ganar la liga, aunque no ascender en el playoff. Al año siguiente aquello se tradó, dándole continuidad y matizándose, Iba se casi tradujo. solo, ¿no? Claro. Sí, 21 victorias seguidas, o sea, Qué guay, qué guay. arrasamos, ¿no? Y conseguimos otro ascenso, o sea, un ascenso, y es que al año siguiente volvemos a ascender y jugamos el playoff de ascenso a segunda A, o sea, con un equipo que era de tercera, ¿no? Es la expresión de un equipo de alto rendimiento donde hubo tiempo para gestionarlo. Pues hablo de que un equipo de alto rendimiento no se construye en 3 meses. ¿Qué pasa? Tú vas por compararlo, en el mismo lugar vuelves año y medio después de salir, vuelvo a Zamora y una situación diferente, donde hay que ascender por necesidad, porque el presi dice, oye, o ascendemos o cierra el grifo, donde vas codeándote con Pontevedra, Orense ahí por el primer puesto y en febrero me meten a tu presidente en la cárcel. Impagos, 5 meses sin cobrar, situaciones en vestuario complicadas, algún veterano, pues bueno, por la situación, que Sí, también sí, hay que vivirla y hay que claro, empatizarla, totalmente. pero que levanta un poquito el pie o que cuestiona el nivel de exigencia que estamos implementando. Y tuve que tocar otros botones. Y hay mi liderazgo diferente, David. O sea, y de hecho era o ascender o seguramente el club era, si no desaparecer, refundarse, porque una deuda importante de 5 meses y la opción de que hubiese un comprador, como luego hubo, pasaba por ascender. Y ya no los jugadores, que los jugadores de alguna manera estaban protegidos por AFE a finales de Claro. temporada. Había trabajadores profesionales, miembros de staff, un montón de personas, de familias que vivían del Zamora. Entonces teníamos una responsabilidad y ahí no cabía ni proceso, ni ahí cabían otro tipo de liderazgo. Entonces, hablando de la comunicación, Miguel, adaptas tu lenguaje, tonalidad, no hay manera de no comunicar, estamos comunicando continuamente, simplemente con nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, el tono, no es lo que decimos, cómo lo decimos, pero la comunicación es muy amplia, podemos hablar las ruedas de prensa, cómo manejarlas, porque yo me tuve que elegir como el único portavoz del club cuando estaba todos los días la prensa en la puerta, por el caso de Víctor Valdama, ¿no? Estaba, pero no la prensa nacional, no la de Zamora, ¿no? Y no había ningún portavoz, no hubo ni el gerente, nadie salía. Entonces, ahí podemos hablar de un estilo de comunicación, podemos hablar la comunicación, cómo potenciar la comunicación entre los jugadores, que ahí también tengo ciertos elementos, ¿no? Podemos hablar también de decir cómo gestionar la adversidad, porque para mí, antes hablabas de que en las formaciones nos falta algo,
no nos muestran, no nos dan ejemplos reales de cómo gestionar la adversidad. La adversidad va a llegar a tu equipo en diferentes maneras. Lesiones, sanciones, malas rachas, impagos, el presidente de la cárcel. ¿Cómo gestionas eso? Y yo sí tengo, por buscar algo y bajar algo a tierra, yo sí tengo una creencia, ¿no? Que en los momentos de bonanza, cuando el equipo va bien, el perfil ahí del entrenador tiene que ser muy bajo, muy bajo. El foco tiene que estar en el equipo. De alguna manera, tratar de pasar lo más desapercibido posible dentro de que tienes 2 ruedas de prensa semanales, o sea, el pre y el post. Entonces, aunque el foco pueda estar muchas veces en ti, Sí, pero un perfil muy bajo. claro, no Eso das es. mucho que hablar. Eso es, pero en la adversidad, yo en la adversidad me pongo el primero. Y perdóname la expresión, pero yo en la adversidad me pone cachondo. Digo, me pone cachondo creo que saca lo mejor de mí. O sea, no es que la desee, Le porque pasa todos lo queremos mismo, le ganar pasa lo mismo. 21 partidos seguidos, todos queremos ganarlo, pero ahí creo que es donde debe, por responsabilidad, primero, donde debe emerger el líder, segundo, por convicción, tercero, porque dices, estos son los momentos donde se ven a los verdaderos líderes, ¿no? Y ahí es donde creo que debes llevar todo el foco a ti, toda la responsabilidad a ti, toda la presión hacia ti, incluso ser desafiante. Yo en los momentos de dificultad, a nivel comunicativo, mediático, soy desafiante y protejo mucho más al equipo y me expongo yo. Y pago ese peaje porque creo que es lo mejor para el equipo. Y vuelvo al líder, ¿no? Que es lo que la pregunta más potente, ¿no? Es que necesita el equipo de ti, ¿no? Y esa pregunta te conecta con decir, venga, ahora tengo que ejercer de esta manera y después de otra, ¿no? Y por eso te digo que mi estilo de liderazgo es muy versátil, no te podría decir, o sea, sí, siento un ideal que va más relacionado con los procesos, con generar ese equipo de alto rendimiento, pero ese ideal en muchos contextos es una utopía por cómo funciona la industria. Y eso lo sabes tú bien, ¿no? De lo que estoy hablando. Pues te escucho, tío, y voy pensando, o sea, imagínate, a ver si puedo hacer una metáfora visual potente. Imagínate que hay una línea de tiempo con 100 puntitos y según vas hablando voy haciendo check, check, ¿sabes? O sea, haciendo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, no ha habido nada. Porque lo has vivido seguramente, Miguel, Sí, lo has posiblemente, vivido pero volvemos a y lo lo de hayas antes. reflexionado. Sí. Volvemos a lo de antes. Tú cuando estás en el nivel 2 de entrenador, tía, pero ¿cómo no te cuentan esto? ¿Vale? Que sí que es verdad que a lo mejor vamos a poner que has tocado, por poner, 10 temas. A lo mejor de esos 10 temas, 8 son del alto rendimiento, ¿vale? Entonces, yo entiendo que en un nivel 2 no te tengan que contar esto porque no viene a cuento, pero a lo mejor un nivel 3 yo creo que ya sí. O sea, esto se tiene que saber y no, yo por eso inicié este proyecto. Yo cuando me formé, como decías tú, en PNL y tal y cual, yo decía, me acuerdo, yo tuve una pequeña, bueno, una empresa con Jofre Mateus, jugador de fútbol, que estará de comentarista, y entonces estudiamos juntos y hacíamos formación para entrenadores hace ya, pues, a lo mejor hace 10 años, 12 años. Y lo montamos por eso, porque decíamos, nos formamos juntos en coaching deportivo y decíamos, coño, si es que esto no te lo cuenta nadie, ¿no? Entonces, ya te digo, según te voy escuchando, digo, o lo he vivido o lo he aprendido. Pero para esto es el podcast, para que Sí. los que no lo han vivido y no lo han escuchado, lo escuchen de tu boca y digan, ah, coño, pues a lo mejor tengo que mirar esto, ¿no? Porque es el 80% del éxito. O sea, yo es que, vamos, lo tengo clarísimo. Total, me vienen muchas cosas cuando te digo, Sí, a mí también, a mí Miguel, también. pero creo la formación reglada, ¿vale? Que es necesaria para entrenar y las Sí, sí, jornadas sí. de actualización, estas vainas que sacan ahora. Yo en un entrenador vocacional, Miguel, yo entiendo que hay que regular cosas y estamos en una Sí, sociedad sí, que lo sí, regulamos totalmente. todo, ¿vale? Entiendo, ¿vale? Tiene que haber unos mínimos, pero estamos ya a unos niveles. Un entrenador vocacional no necesita jornadas de actualización de mis pelotas. Perdóname la expresión. ¿Vale? Es la mejor No expresión que necesita. escuché mucho tiempo. No, es que, ¿por qué digo esto? Porque un entrenador vocacional está continuamente formándose. Ahora que vas a la plataforma tal y no las horas que tal, yo estoy todo el día escuchando podcasts, escuchando referentes, viendo gente entrenar. El técnico titulado sí necesita, porque tiene el título ahí y es el título el que parece que la autoridad
o le legitima, ¿no? El entrenador vocacional no necesita. Entiendo que hay que regular, yo entiendo todo, entiendo la industria, pero ¿qué pasa? En las formaciones, y creo que se ha mejorado, pero todavía, o sea, desde UEFA te dan, yo he estado de profesor en escuelas de entrenadores y tal, y cuando ya llegó un momento y me dijeron, no, es que la temática es lo que tienes que hacer es esto, yo, bueno, voy a leerlo, a ver. Y yo digo, pero yo no puedo poner en mi boca, o Delirio. sea, es que llamaban a las situaciones de ABP, recuerdo algunas cosas, les llamaban estrategia. Digo, espera, una cosa es estrategia y otra ABP, y esto marcado desde UEFA o desde alguien que está allí y que no ha pisado un banquillo en su vida, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Miguel? Que está todo tan reglado, que no te bajan a tierra las cosas. Y luego, antes te lo he dicho, ¿no? Antes de esto, digo, te admiro porque pero hay que tener coraje para decir, venga, aquí voy a mostrar, porque te estás mostrando y cuando te muestras te expones, ¿no? Y siempre van a estar ahí los de siempre, ahí, esperando a ver, los que están en el sillón de su casa, esperando a ver a quién pueden juzgar y criticar sin hacer ellos nada, ¿no? Pero lo más importante para mí de todo esto es que yo te admiro porque admiro a la gente que enseña, porque muestra, y al mostrar te estás obligando tú a aprender más. Es lo que hablábamos antes. Es decir, tú cuando hablas de una temática, es que te dices, hostia, tío, yo esto tengo una idea, pero profundizas sobre ella. Y aquí lo estamos haciendo, y tú lo estás haciendo, yo también desde mi conocimiento, mi experiencia y desde mi ignorancia también, exponiéndonos con el riesgo a ser juzgados, pero desde el barro. Cuando digo desde el barro, que lo que hablamos son cosas que las hemos vivido en vestuarios. Claro. Y las hemos vivido desde... O sea, que hoy en día yo veo que cualquiera da formación. O sea, yo te digo, yo con 23 años entrenaba en tercera división y hasta hace 8 años, 9, 10, desde el tema de estructuras enfrentadas que hice y tal. O sea, realmente no me llamaban. Y ya lleva 10, 12 años entrando en tercera división, segunda B y tal, no me llevan de ningún lado a dar formación. Y veo chavales que con 22, 24 años entrenando a alevines con todo el respeto del mundo, que seguramente sean mejores entrenadores que yo, vayan a llegar a la primera división, dando formaciones sin tener un mínimo de autoridad y de experiencia, ¿no? O sea, cuando digo de experiencia, decir, oye, esto lo has testado, esto que tú estás diciendo, ¿cuánto tiempo llevas poniéndolo en práctica, bajándolo a tierra y contrastándolo con unos resultados, ¿no? Y ahí es donde dices, te choca un poco con lo que estás diciendo tú. Es decir, es que las formaciones regladas hoy en día creo que es un sentir muy generalizado, que la gente dice, no, yo el otro día me encontré un jugador mío aquí en Guecho, me decía, no, me estoy sacando el nivel 1 de entrenador y tal. Digo, ¿qué tal? Pues estoy por decirles que les pago el doble, pero que no me hagan ir. Porque para ir para eso, que me den el título y ya está. Fue su expresión literal. Y eso es un sentir generalizado. Pues por eso, evidentemente, nacen espacios como el tuyo, que me parece brutales, y otros espacios para formarte en lo que realmente te va a dar rendimiento. Si no. Yo recuerdo, bueno, este año no lo he hecho, todavía no lo he hecho todavía, pero la temporada pasada sí que estuve de profesor en el curso de entrenador con la caña que yo meto a esta estructura, ¿no? Pero sí que verdad que mi responsable me dijo, este es el temario, yo me acuerdo que hacía metodología y táctica, creo, ¿no? Este es el temario, míratelo y me dices. Y lo mismo, yo lo miré y dije, hostia, yo no puedo explicar esto así, o sea, yo no puedo hablar. No lo Entonces me dijo, vale, pues explícalo como quieras. Y yo me monté mi temario con mis cortes, con mis cosas, todo relacionado, porque al final yo no podía separar metodología de dirección de equipos, o como lo llaman dirección de equipos, de táctica, todo junto. Y al final yo me quedé una asignatura que daba las horas indiferentemente de la asignatura y ya está, porque es que al final, yo me acuerdo, Paco, siempre hablando de comunicación, ¿no? Hablando de estrategia, ABP, todo este idioma que viene de un origen totalmente bélico, ¿no? El atacar, el defender, Bueno, a otros a lo mejor les parece una tontería y lo puedo llegar a entender, pero yo, que lo he recibido de él, que lo he puesto en práctica y que he visto, y alguno dirá, ¿qué te has fumado? Digo, pues no he fumado nunca nada, pero yo he visto cómo un equipo funciona de una manera cuando hablas de atacar, de defender,
de disparo, de tal, de ser agresivos, actúa de una manera a cuando en lugar de trabajar hablas de practicar, en lugar de atacar hablas de tener, en lugar de robar hablas de poseer. O sea, es comunicación. Es lo que decías tú al principio, no sé si hemos grabado o no, es energía. Entonces, y es cultura de equipo. Claro, yo creo que claro, vas es creando una cultura identidad, de equipo. por supuesto. Y esa es la base total, lo comparto. O sea, y al final, no solo lo que decimos, sino cómo lo transmitimos, cómo nos comportamos en el banquillo, cómo, o sea, es que todo es comunicar y todo es liderar. Pero desde, si tú acabas un partido, si tú estás todo el día en el vestuario diciendo, oye, no os fijéis en el árbitro, centraos en vosotros, tal, y acaba el partido y sales a rueda de prensa y metes una rajada del árbitro, pues ve incongruencia, ¿no? Y un líder debe ser congruente entre lo que siente, lo que piensa, lo que dice y lo que hace, ¿no? Y ahí es donde se va rompiendo nuestro liderazgo, vamos generando una cultura dentro del equipo de víctima. Y cuando el entrenador es víctima, el equipo empieza a ser víctima. Entonces, ¿cómo reacciona una víctima ante la adversidad? Se siente perjudicado, se desconecta, pierde el foco de locus de control interno, pasa a ser locus de control externo, es decir, la culpa es del árbitro, del rival o del entrenador que no me saca, ¿no? Y es un equipo de alto rendimiento se aleja mucho, o sea, es protagonista, no es víctima, ¿no? Y ese es el ideal, pero vuelvo siempre, ¿no? Vuelvo a siempre el factor tiempo, ¿no? Crear eso, no hay conciencia dentro de los clubs o las personas que dirigen los clubs, para ser conscientes de que el éxito sostenido requiere tiempo y de gestión de la adversidad. La gente quiere éxito inmediato. De hecho, se cambia un equipo, cambia de entrenador y esa semana ganan o lo que sea y dicen, no, es que ahora se nota ya el nuevo entrenador. Se ha removido el avispero. Que se va a notar. El avispero se ha movido. Y si pones un espantapájaros ahí va a pasar lo mismo. Me explico, ¿no? El impacto de un entrenador en un equipo no se puede medir ni en una semana ni en 3. Y hay algunos que en 3 semanas ya te están poniendo la soga en el cuello porque no ganas. Te hablan de proceso, pero realmente te están hablando de resultados. Y como escuché yo no hace mucho a un director deportivo que tuve, hace muy poco, el proceso es una mentira, aquí solo vale el resultado. Vale, pues bien, pues vamos a poner las cartas boca arriba, hablar claros desde el principio, no vendamos otra película y sabiendo qué es eso, vamos al resultado y vamos a buscar esos atajos, pero vamos a ser consecuentes con esos atajos. Porque esos son unos atajos que se pueden buscar y sé la manera, porque aquí parece nos ponemos hierbas hablando del proceso, pero joder, que creo que me avalan también los resultados. Y esto a base de proceso y a base de la gestión de la inmediatez, porque hay que gestionar la inmediatez. O sea que no, aquí no es esto todo muy zen, no, sabemos que vivimos del resultado. Yo me puedo poner todo lo zen que me permitan en los lugares donde tengan sensibilidad al proceso. Y tengo la capacidad para crear un equipo de alto rendimiento porque sé cómo se hace y porque sé cómo no se hace. Porque para aprender cómo se hace he tenido experiencias de decir, hostia, tío, las he tenido también, ¿vale? Ahora, si nos aprieta el culo y en 2 semanas ya vamos a cuestionarlo todo, venga, vamos a buscar esos atajos, que también se buscan. Pero entonces no me hables ni de proyecto ni de proceso, ¿vale? Esa es la gran mentira y la gran incongruencia, una de las muchas que hay en esta industria. Joder, qué bien explicado, David, tío. Qué barbaridad, te lo digo en serio, ¿eh? Es que tienes razón, o sea, muchas veces se nos llevan. A mí me está. Al final siempre nombro a los mismos referentes, pero bueno, los nombro porque me da la gana y porque se lo merecen. Xavi Lucas era un. A ver si no vas a poder hablar. Bueno, yo qué sé, pero. Xavi Lucas era un maestro en esto. Xavi Lucas es ahora el psicólogo del Girona. Y fue mi jefe en la escuela de la Europa cuando yo empecé a entrenar, una escuela, niños de benjamines alevines en campos de 10x10, o sea, nada, una escuelita. Pero yo venía a entrenar en Madrid, fútbol sala, Nacional B, yo creo, tal y cual, pero llegué aquí a Barcelona y no tenía nada y no tenía ni pensado entrenar. Y entré aquí y lo tuve al de jefe. Claro, el primer jefe que tuve aquí fue él, que para mí eso fue el mayor regalo del mundo, ¿no? Y entonces el tío era muy, es exjugador central de estos duros, de estos pragmáticos, de estos
y también tiene una parte espiritual brutal, ¿no? Entonces, el tío cuando podía dar espacio era el mejor en dar espacio, pero cuando las cosas tenían que ser así, por horarios, por exigencia, por lo que fuera, era el que más ataba, el que más atajos usaba y muchas veces estaba en el límite que yo decía, hostia, tío, aquí un poco más y ya entramos en una parte complicada, ¿no? Pero lo dominaba tan bien que yo también aprendí, ¿no? Cuando puedes dar lo que tú quieras, hierbas, zen, pero cuando no, puf, aprieta, como le decía siempre, aprieta, Es ser donde un hay que apretar, artesano. aprieta, 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 porque hay que sacarlo, tío. Y eso muchas veces la gente tampoco lo entiende, ¿no? La gente te ve hablando como estamos hablando y de repente cuando aprietas o levantas un poco el tono de voz y dicen, bueno, pero es que una cosa no está reñida con la otra. Yo tengo que conseguir resultados. Y como tú bien dices, depende de la situación, se puede hacer de una manera o se puede hacer de otra. Ahí está la artesanía. Claro, tío. Claro, 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 ¿Qué pasa? totalmente. Que si solo dominas, o sea, si solo dominas un estilo de liderazgo, vas a tener éxito solo en un contexto que ese liderazgo sea eficaz. Bueno, y cuando se alineen los astros y que haya un entorno perfecto para eso. O sea, no, Eso, no vas a dar ni una. O sea, es así. eso es, eso es. Entonces, cuando me decías, joder, no es casualidad, no, los ascensos y tal, yo veo es que cada uno no tiene nada que ver con otro y el entrenador que ha sido en un lugar no lo ha sido en otro. Porque, digo, tenemos todos una sensibilidad, un ideal. Yo tengo un ideal y sé con cuál es el ideal de mi liderazgo que más orgulloso me siento y que más trascendencia ha tenido y que cuando miro para atrás digo, esto es. Digo, ¿es extrapolable a todos los contextos? No. Y en esta industria, menos. Cuando digo esta industria es porque nos hacemos entrenadores, al menos yo, entrenador vocacional, a los 10 años quería ser entrenador, por el deporte, por el juego, por lo que pasa en el verde y lo que pasa en el vestuario, ¿no? Pero es que se lo escucha Yagoba, no sé si la frase es suya, ¿no? Hace tiempo que la guarnición se ha comido al solomillo, ¿no? Y esto es, ¡Oh, buenísimo! me encanta, ¿no? Me Me encanta encanta. porque es que la industria se ha comido el deporte. Ahora, la gran paradoja es que para vivir de tu vocación tienes que sobrevivir a la industria y adaptarte a la industria. Bueno, Es decía lo el que he otro día el entendido. mister del Rayo, ¿no? Decía, no me gusta lo de Miami, pero tampoco voy a quejarme porque vivo de eso. Total. Íñigo es un fenómeno. Y es una realidad. Entonces, ¿vale? Yo empecé a ver esta realidad hace 10 años y desde ahí todavía no soy un experto en la industria, pero he aprendido mucho. Cuando salgo de Baracaldo en una situación que no entendía y voy a un simposio, tal Andoni Zubizarreta, te sonará un poquito, Sí. y le escucho decir que el fútbol en cada club debe encontrar su sitio dentro de la industria, dentro del negocio, creo que dijo. Y yo me quedé, espera, asimila esta frase, que ahora no tengo muy bien esto, asimila, lo llevé. Él lo decía porque Valverde, por entonces en el Barcelona, el director deportivo creo y tal, decía que, claro, le decían, no, la pretemporada, mira, vas a hacer este viaje, hay estos actos, estos tal, estos partidos y tienes estos espacios para entrenar. Vale, lo enfocaba por ahí. Pero yo lo llevé a lo que había habido en Baracaldo y digo, wow. O sea, cuanto más asciendes, hay más intereses que te alejan de lo que realmente yo en Baracaldo puedo decir que pensaba que todos queríamos ascender. Había 2 personas que no querían ascender por lo que tenían detrás y por lo que conllevaría eso. Y dices, y 2 personas con mucho poder. Claro, Entonces dices, claro. espera, que claro, que todos pensamos que íbamos en esta dirección, que queríamos en esta dirección, pero no, hay otros intereses. Entonces, cuando la industria, el negocio, se come el deporte, es cuando dices, wow, dices, te quedan 2 cosas. O dices, mira, yo si tuviera la vida resuelta, entrenaba un equipo de cadetes, de juveniles, o de, no sé, regional, y, y no sé cómo decirte, y disfrutaba de ello. Me mantengo en esta industria porque me apasiona mi vocación y porque vivo de ello. Pero dices, ¿hasta qué puntos entras? ¿Hasta qué puntos? O sea, es una locura lo que cuanto vives y cuanto más arriba, y claro, yo llevaba
una tercera categoría, porque no me quiero imaginar lo que hay más arriba, que hay compañeros que ya me trasladan. Pero estas son las reglas del juego. Es así, pero bueno, un poco lo que decía Íñigo, no nos podemos, bueno, yo creo que no te puedes o no nos podemos quejar, no me puedo quejar, porque al final vivimos de esto. Vamos a hacer una cosa, David, vamos a despedirnos del público en general. ¿Cuánto llevamos? 45 minutos pasados, casi una hora, y nos quedamos en petit comité y hago unos pequeños ajustes que ahora te voy a explicar. Así que si te quieres despedir de... Bueno, el otro día hablaba con Jenis, que al final las visualizaciones parecen pocas, pero si piensas que nos escuchan 2.500 personas, pues te imaginas a 2.500 personas enfrente y a mí personalmente me acojona. A mí me acojonaría un poco. Luego ya no tanto, pero a mí al principio sí. Entonces, bueno, si te quieres pedir de los que nos vayan a escuchar... El otro día empezaba a escribir un email también y no lo he acabado ese, ¿no? Y hablando un poquito de esto, decía, a mí me han insultado más de 2.500 personas, así que te quiero decir que ya no es que te escuchen 2.500, es que me han insultado más de 2.500. Entonces, cuando te han insultado, haces callo. Sin más, que los que escuchen esto, que bueno, pues que busquen, que no busquen certezas, que escuchen a aquellas personas que piensan diferente a ellos, ¿no? Yo es uno de los consejos que me dio un buen amigo. Dice, a mí me gusta escuchar a gente que piensa diferente a mí, porque si no estás continuamente validándote, ¿no? Y estás continuamente reafirmándote en tus creencias, ¿no? Y creo que son aquellos lugares donde dices, hostia, mira, me interesa, esto me resuena, quiero saber más. Yo, cuando me formé con Imanol Ibarrondo, dije, joder, le dije a él, hostia, quiero formarme más, quiero ir más en esta línea, y desde ahí abrí un abanico que dije, joder, cuanto más aprendo, mayor dimensión adquiere mi ignorancia, ¿no? Más consciente desde lo que no sabes, ¿no? Y es lo que, esos puntos de decir que te rompen, ¿no? Y es un poquito, ¿no? Lo que me gustaría que me hubiesen dicho a mí cuando empecé en esto, ¿no? Y es un poquito lo que estoy tratando de hacer, lo que tú también desde tu plataforma, desde esto difundes, ¿no? De alguna manera, que es, joder, que hay algo más que táctica, que hay algo más que metodología, que hay algo más, y ese algo más es más importante. El otro día decía yo en una masterclass que dice que es, yo sí tengo que dar una forma, o sea, si tengo que arreglar la formación de entrenadores, el 60% del contenido no tiene nada que ver ni con lo táctico, metodológico, tiene que ver con el liderazgo, con la inteligencia emocional, con la gestión de recursos humanos, Totalmente. con la comunicación. El 60% es mucho más importante, insisto, y soy un loco de la táctica, me hice entrar por la táctica, pero esto de las estructuras y tal, y que soy el primero que yo también he analizado eso, que hay que saber de eso. Pero si no sabes del otro, estás muerto. Y más en la sociedad de hoy en día. Corrígeme si me equivoco. Mrmovilla.com, ¿sí? Ah, sí. ¿Vale? Os lo digo a vosotros, entrenadores. Es un proyectazo que llevas un mes, ¿no? Empezaste el 1 de octubre, si no recuerdo mal. Sí, no llega al mes y sí, un mes más o menos y están ya 800 y pico entrenadores y bueno, bien, me lo estoy pasando bien. Lo que hemos hablado antes, ¿no? Que de toda la fase de lo que es el Scale Email, la Masterclass y tal, disfruto. Todo lo demás, lo burocrático, lo legal, lo logístico, tecnológico, me está costando más. Pero sí, lo estamos pasando bien. Como aquí hablando contigo, que siento, no es que hay 2.500, que estamos aquí tú y yo casi en persona por la energía, ¿no? Así que estoy disfrutando. Bueno, yo os lo recomiendo si os gusta Camino Entrenador. Si por algún casual estáis apuntados a la lista de suscripción del caminoentrenador.com, mrmovilla.com os va a gustar porque hablamos de temas muy similares, correo diario, formaciones, echarle un ojo, porque yo cuando me dijo voy a hacer esto, le dije avísame y el día 1 de octubre entré y dije, sí, aquí hay mucho curro y aquí hay cosas muy guapas. Muy guapas. Y fue a raíz de eso que yo me enteré de la profundidad de lo que tú hacías. Yo sabía lo del podcast y que tenías para los miembros o socios una parte especial.
pero luego he visto y he dicho, hostia, tío, pero me ha resonado más. Por eso estamos en una energía muy similar, Miguel, muy similar. Muy similar. Bueno, nos despedimos para la gente, yo también, nos quedamos con los socios, ya está, que gracias por estar aquí y nos quedamos con el Petit Comité. De hecho, continuamos.